El hijo se sentó junto a un desconocido y la primera frase que dijo me puso la piel de gallina. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Lucas llegó al apartamento 402 más temprano de lo habitual. Suspiró, se quitó la corbata, dejó el maletín sobre la mesa y estaba a punto de llamar a Tomás para cenar temprano. Pero al entrar en la sala, se detuvo en seco. Tomás estaba sentado en el sofá, frente a un hombre desconocido. El tipo vestía un traje gris claro impecable, corbata negra, sostenía una pluma estilográfica y una libreta de cuero. Alzó la cabeza, y su mirada fría como el hielo hizo que Lucas sintiera que algo no estaba bien. ¿Quién es usted?, preguntó Lucas en voz baja. El hombre mantenía la calma. Sin apuro, cerró la libreta, colocó la pluma sobre la mesa de vidrio y respondió. Soy Rubén Sanz, especialista en orientación escolar de la escuela primaria Antonio Machado. Tomás levantó la vista. Su rostro mostraba algo de preocupación, pero aún confianza. Papá, él es de la escuela. Dijo que hablaría conmigo un rato para hacer una prueba emocional. Lucas miró a su hijo. Luego volvió la mirada a Rubén. Nunca fui informado de esto. ¿Quién le dio permiso para venir a mi casa y hablar a solas con mi hijo? Rubén respondió sin parpadear. La cita fue programada previamente por correo electrónico. Tal vez no revisó su bandeja de entrada. No he recibido ningún correo. Reviso todos los días. Y usted no tiene derecho a entrar en mi casa. Mucho menos a hablar en privado con mi hijo, dijo Lucas con severidad. Su voz se tensó, y los músculos de sus brazos se marcaron. Rubén sonrió levemente. El niño ya me lo contó todo. Incluso sobre su madre. Esa frase escalofriante espesó el ambiente. El corazón de Lucas se encogió. Tomás lo miró, esperando su reacción. Lucas se esforzó por mantener la calma. ¿Qué acaba de decir? Rubén se encogió de hombros. Trabajamos con datos emocionales de los niños. Necesitamos conocer los factores que afectan su psicología, especialmente en casos de padres divorciados. Tomás compartió recuerdos importantes. Yo solo tomé nota. Lucas se acercó más. ¿Con qué derecho interroga a mi hijo sobre asuntos familiares sin mi presencia? Tomás se levantó rápidamente y dijo con apuro. Papá, él dijo que era de la escuela. Pensé que tú lo sabías. Lucas apoyó la mano en el hombro de su hijo. Su mirada se suavizó con el niño, pero seguía ardiendo al mirar al desconocido. Sube a tu cuarto, Tomás. Pero, papá, ahora mismo la voz de Lucas se tornó grave. Ya no era una petición. Era una orden. Tomás subió lentamente, volteando la vista de vez en cuando. Rubén se puso de pie. Ajustó su corbata, como si nada grave hubiese ocurrido. Usted debe irse de aquí, dijo Lucas. Cada palabra golpeando el aire. Lamento si se sintió ofendido, respondió Rubén. Su voz ligera como el humo. Solo queremos garantizar la seguridad emocional del niño. ¿Seguridad? ¿En mi casa? ¿Sin aviso? ¿Sin mi consentimiento? Váyase de aquí, Rubén Sanz, si es que ese es su verdadero nombre. El tipo asintió, recogió su maletín y salió, dejando la pluma estilográfica sola sobre la mesa. La puerta se cerró. El silencio llenó el apartamento. Lucas se acercó a recoger la pluma. Un objeto aparentemente inofensivo, pero que le causó un escalofrío. Pesaba más de lo normal. De metal brillante, con un símbolo extraño grabado en la punta, 3 letras. RNS. Fue a la cocina a servirse agua, aún con la pluma en la mano. Su corazón latía con fuerza. El eco de la conversación seguía rondando como una niebla tóxica. Tomó su teléfono y marcó el número de la escuela primaria Antonio Machado. Una voz femenina respondió. Buenos días. Soy Carmen Jiménez, subdirectora. ¿En qué puedo ayudarle? Lucas respiró hondo. Soy Lucas Ortega, padre de Tomás Ortega del 5º grado. A un hombre vino a mi casa hace poco. Dijo llamarse Rubén Sanz, y que era orientador de la escuela. Quisiera verificar su identidad y el motivo de la visita. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Luego Carmen respondió. Lo siento, señor Ortega. Permítame revisar. No, en este momento no tenemos a nadie llamado Rubén Sanz en el equipo de orientación. Y nunca hemos programado una visita a domicilio. Lucas apretó el teléfono. ¿Está segura? ¿Puede ser de alguna sucursal? ¿O un programa colaborativo? No, señor Ortega. Todas las evaluaciones psicológicas se realizan en la escuela, bajo la supervisión del maestro a cargo y con autorización de los padres. Lucas colgó con el corazón aún agitado. Subió a la habitación de Tomás y llamó a la puerta suavemente. Tomás, ¿puedo entrar? Tomás estaba sentado en su escritorio, con los ojos enrojecidos. Yo no hice nada malo. Creí que el maestro era una buena persona. Lucas se sentó a su lado. Puso una mano sobre su hombro. Lo sé, no es tu culpa.
Pero necesito que me cuentes, ¿qué te preguntó ese tipo? Tomás guardó silencio un momento. Luego murmuró. Me preguntó, si tú te enojas mucho. Si gritas. Luego me preguntó sobre mamá. Sobre cuando ustedes peleaban. Yo no recordaba bien. Pero él dijo, que podía imaginarlo y contárselo. Lucas habló entre dientes. Imaginarlo. ¿Cómo así? Él dijo que, si no me acordaba bien, podía imaginar cómo habría sido. Que era como un juego. Lucas sintió que la sangre le hervía. Se levantó, bajó al piso inferior, y encendió la computadora de su hijo. La pantalla seguía encendida, con la bandeja de entrada abierta. El último correo decía, no es necesario enviar la prueba emocional. Los datos se actualizarán automáticamente. Hizo clic. Apareció una página web con fondo blanco. Letras verde claro. Y el logo de la escuela Antonio Machado en la esquina superior izquierda, pero con un error ortográfico, Machaco. Lucas amplió la imagen y examinó el logo. Bordes borrosos, distorsionados, tipografía extraña. No era un documento oficial. El sitio tenía una serie de preguntas. Describe el momento en que tu papá gritó más fuerte. ¿Alguna vez pensaste que tu papá no te quería? Si tu mamá lloró por tu papá, ¿cómo te sentiste? Cerró la página. Volvió a la mesa. Miró la pluma estilográfica. Algo estaba muy mal. Algo falso y peligroso rodeaba a su familia. El teléfono vibró. Era un número desconocido. Lucas contestó. Una voz masculina. Grave y breve. Habló. Debería tener más cuidado con los datos en su casa. No siempre es culpa de los niños. La llamada se cortó. Lucas se quedó paralizado. La noche cayó tras la ventana. Fría y densa. A la mañana siguiente, Lucas no había dormido. Permanecía inmóvil en el sillón de la sala. La tenue luz del techo iluminando los profundos surcos en su frente. La pluma seguía sobre la mesa como un recordatorio escalofriante. Decidió ir a la escuela. La fachada de la escuela primaria Antonio Machado emergía tras una delgada neblina matutina. Lucas fue directo a la oficina administrativa, donde lo recibió el director Ernesto Luján, un hombre de estatura media, calvo, con gafas de marco delgado. Señor Ortega, me comentó la señora Carmen sobre lo ocurrido ayer. Es un asunto muy serio. Por favor, pase. Ernesto le ofreció asiento. Lucas le mostró la pluma estilográfica. Ese tipo la dejó. Y también un sitio web con el logo de la escuela. Pero mal escrito. Necesito verificar su identidad. Guardé una imagen de él en la cámara de seguridad. Ernesto tomó la pluma y la giró en sus dedos. Esta no es una pluma que usemos en la escuela. ¿Y el logo mal escrito? Muy extraño. No tenemos a nadie llamado Rubén Sanz. ¿Podría ser un colaborador externo? Imposible. Es obligatorio informar y obtener consentimiento de los padres para cualquier actividad fuera del programa escolar. Lucas sacó una impresión de las preguntas del correo, prueba emocional. Ernesto las leyó, frunciendo el ceño. Esto, no proviene de nuestro sistema escolar. Esa interfaz no pertenece al portal oficial de estudiantes. Entonces alguien está suplantando identidades. Y está manipulando a mi hijo, dijo Lucas entre dientes, apretando el puño. Ernesto reflexionó. Pediré al departamento técnico que investigue posibles accesos no autorizados. Pero también debería presentar una denuncia formal ante la Guardia Civil. Lucas asintió, el rostro endurecido. Al regresar a casa, Lucas se sentó frente a la computadora y abrió la bandeja de entrada de Tomás. Revisó uno por uno los correos electrónicos y los archivos adjuntos. Hasta que notó un detalle, el correo de la prueba provenía de una dirección con dominio, org.es. No del dominio oficial, edu.es, de la escuela. Lucas abrió el administrador de archivos del sistema. En una carpeta oculta, encontró una llamada, tmp/conaf. Dentro, había respaldos de datos, historiales de chat, grabaciones de video desde la cámara web. Todo comenzando desde el día en que Tomás recibió el correo de la prueba emocional. Se quedó paralizado. No se trataba solo de una encuesta psicológica. Habían estado vigilando a su hijo. Dentro de su propia casa. Un video se reprodujo, era una noche cualquiera. Lucas cortaba verduras en la cocina. Y Tomás hacía tareas en la sala. La cámara web se encendía. Grababa todo el encuadre, incluso el audio. No puede ser. Lucas llamó de inmediato a Sergio, su mejor amigo, experto en ciberseguridad en Barcelona. ¿Tienes tiempo? Necesito que revises una computadora que podría estar comprometida. Sergio tomó el tren de alta velocidad rumbo a Madrid esa misma noche. Déjame ver, dijo al conectar una USB booteable a la computadora de Tomás. Hay un sistema de extensión oculta en el navegador. Al iniciarse por primera vez, descarga un script desde un servidor externo que permite acceso remoto sin privilegios de administrador. Lucas sintió la sangre subirle a la cabeza. ¿Y los datos?
Se envían cada 3 horas. Incluye historial de navegación, grabaciones de la cámara web, contenido del portapapeles y también registros de videollamadas. Lucas apretó los labios. Tomás suele hacer videollamadas conmigo cuando estoy de viaje. Y todas fueron almacenadas, confirmó Sergio. Con el rostro ahora tenso. Deberías acudir a las autoridades de delitos informáticos. Pero, se detuvo. El problema es que necesitarán pruebas contundentes para abrir un expediente. ¿Esto no es suficiente? Alguien engañó a mi hijo. Le instaló un spyware y nos ha estado espiando. Sergio suspiró. La ley tecnológica actual exige identificar con precisión al autor y la ubicación del servidor antes de iniciar una investigación penal. Esto solo prueba que hubo intrusión, no quién está detrás. Lucas se dejó caer en la silla. Tenemos que esperar a que le pase algo a mi hijo para que actúen. Al día siguiente, Lucas llevó todos los datos y el informe escrito a mano por Sergio a la comisaría de la Guardia Civil del distrito de Chamartín. Lo atendió la teniente María Delgado, una mujer de poco más de 30 años, con el cabello recogido en una coleta y una postura decidida. Tras escuchar su relato y revisar la documentación, ella dijo: entiendo la gravedad del asunto, pero según el procedimiento, aún no hay elementos suficientes para abrir un caso penal. Necesitamos datos precisos sobre la identidad del sospechoso, su relación con el menor, y pruebas directas de explotación ilegal de un menor. Lucas quedó atónito. ¿Debo esperar a que secuestren a mi hijo para que investiguen? María negó con la cabeza. No es eso. Pero legalmente no podemos intervenir sin una orden del fiscal. Lucas salió de la comisaría con el alma rota. Sergio caminaba a su lado en silencio. Pensé que en estos tiempos protegerían más a los niños. Sí los protegen, respondió Sergio. Pero no ante el silencio. Esa noche, Lucas no durmió. Observó a Tomás por la rendija de la puerta. El niño dormía profundamente, acurrucado entre las sábanas, abrazando un oso de peluche gris y gastado. Lucas se acercó y acarició su cabello. Una opresión le subió por la garganta. No podía protegerlo del hombre que se ocultaba en las sombras, ni de los juegos sucios del impostor. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. No podrás evitar lo inevitable. No dejes que la emoción nuble tu juicio. Lucas arrojó el teléfono con fuerza sobre la mesa y golpeó la pared. Un portarretratos cayó. Era una foto de Tomás a los 3 años. Con un suéter rojo, sonriendo feliz. El cristal se rompió. Se dejó caer al suelo, con la cabeza hundida en la almohada. Nadie le creía. Nadie protegía a su hijo. Nadie. Martes al mediodía. La luz del sol reflejada en la pantalla de la computadora deslumbraba a Lucas mientras revisaba cuadro por cuadro las grabaciones de la cámara de su apartamento. Retrocedió hasta el momento en que Rubén entró a su casa. Hora, 5:36 de la tarde. El tipo llevaba una chaqueta marrón oscuro, un maletín de cuero, y entró con una sonrisa tensa. Tomás iba detrás, sin sospechar nada. Lucas ralentizó la imagen. Amplió el rostro del sujeto. Barba bien afeitada, cabello peinado, nariz recta, mirada penetrante, imposible de confundir. Tomó una captura de pantalla y luego revisó la cámara del vestíbulo del edificio. A las 5:35 de la tarde, Rubén aparecía, empujando una motocicleta negra. La matrícula se veía clara, 7259 JHL. Lucas anotó el número. Le temblaban las manos por la tensión y la rabia. Sergio le sugirió recurrir a contactos del sector para rastrear la placa. Pero Lucas no tenía muchos conocidos. Solo pensó en uno, Ramón Palencia, un antiguo compañero de estudios que ahora trabajaba en el Departamento de Tráfico de Madrid. Ramón respondió tras 3 tonos. Lucas Ortega, hace 10 años que no sé de ti. ¿Qué pasa? Ramón, necesito tu ayuda. Es urgente. ¿Puedes rastrear una matrícula? Está relacionado con mi hijo. Ramón dudó. No se puede compartir esa información con civiles. Lo sé, pero por favor, se trata de un niño. Teclado. 1 minuto después, Ramón respondió. Propietario, Rubén Sanz Guerrero. Dirección anterior en Segovia. Pero el registro del vehículo no se actualiza desde hace 3 años. ¿Figura alguna ocupación? Anteriormente registrado como detective privado. Lucas se quedó mudo. ¿Qué? Ramón confirmó. Detective, pero hay una anotación, licencia revocada en 2022. Con advertencia por conducta ética, fue demandado por contacto inapropiado con un menor de edad. Lucas apretó el teléfono con fuerza. Gracias, no mencionaré tu nombre. Cortó la llamada y se quedó inmóvil por un largo rato. Su cuerpo estaba tenso como una cuerda. Tenía la garganta seca. Las palabras de Tomás de días atrás resonaban en su cabeza. Si ya lo conté todo. ¿Te vas a enojar conmigo? Dijeron que tenía que ser honesto. También sobre mamá.
Abrió su laptop. Buscó el nombre Rubén Sanz Guerrero. Los resultados eran escasos, pero encontró un artículo antiguo del norte de Castilla, que mencionaba a un detective de Segovia acusado de acercamiento a menores sin consentimiento parental, lo que obligó a una familia a cambiar de escuela a su hijo. El artículo estaba fechado el 4 de septiembre de 2022. No había fotografía, pero la descripción coincidía, alrededor de 1,80 metros de estatura. Cabello castaño, ojos grises, voz grave. Lucas murmuró entre dientes. Es él. Tomás acababa de salir de la escuela. Lucas lo recogió como siempre. Pero esa tarde los ojos del niño eran distintos. Como si ocultara algo que no podía expresar. ¿Estás bien?, preguntó Lucas. Tomás asintió, pero evitaba su mirada. Durante el camino en moto, permaneció en silencio. Al llegar a casa y quitarse los zapatos, de repente preguntó: Papá, si te cuento algo que te entristece, ¿te vas a enojar conmigo? Lucas se volteó. Escúchame, Tomás. Nadie tiene derecho a obligarte a hablar de cosas privadas sin que yo lo autorice. Y no tienes que imaginar nada. La verdad es suficiente. Tomás bajó la cabeza. Pero, ¿y si lo que cuento no es cierto? Lucas guardó silencio. Dentro de él, una tormenta de furia gritaba y se agitaba. Pero la contuvo. Tenía frente a sí a su hijo. Un niño que estaba siendo manipulado por alguien despreciable. Esa noche, cuando Tomás ya dormía, Lucas volvió a la computadora y revisó los antiguos videos. En una grabación de audio se escuchaba la voz de Rubén. Tomás, imagina que eres un espectador de cine. Si tu papá fuera el protagonista, y él se enojara, ¿cómo te imaginas esa escena? Luego, la voz suave de Tomás. Una vez cerró la puerta fuerte. Pero no me pegó, solo cerró fuerte. Rubén. Sí, eso también es enojo. Deberías anotarlo. Detalles como ese son muy importantes para el archivo emocional. Lucas golpeó la mesa con fuerza. Ese tipo estaba tendiéndole una trampa a su hijo. Lucas encendió su teléfono y llamó de nuevo a Sergio. Necesito todos los archivos de audio grabados desde la webcam. ¿Tienen sonido? Sí, pero la calidad es desigual. Estoy procesándolos y ordenándolos, respondió Sergio. Lucas soltó un suspiro pesado. No puedo esperar. Cada día que ese tipo sigue suelto, mi hijo sigue expuesto. Sergio asintió desde la distancia. Lo entiendo, pero necesitamos más información. ¿Has pensado por qué Rubén haría algo así? ¿Por quién? ¿Con qué objetivo? Lucas guardó silencio. Un nombre apareció en su mente como un golpe seco en la puerta: Paula. Ese fin de semana, según el acuerdo de custodia compartida, Paula llegó a recoger a Tomás. Lucas la esperaba en la puerta, con los brazos cruzados. Tomás salió con su mochila a cuestas, los ojos aún llenos de duda. Paula estaba junto al auto, el rostro maquillado con esmero, el cabello rubio peinado en ondas suaves, y un perfume caro flotando a su alrededor. Vine a buscar a nuestro hijo, dijo ella, con voz firme. ¿Podemos hablar a solas?, preguntó Lucas. Tomás subió al auto. Paula cerró la puerta, pero no encendió el motor. Caminó hacia Lucas, sus tacones resonando rítmicamente sobre el concreto. Lucas la miró, la expresión congelada. Habla, te escucho. Paula ajustó el cuello de su abrigo, como si reforzara su autoridad. Contraté a Rubén para evaluar el entorno de Tomás contigo. Lucas arqueó una ceja. ¿Lo dices en serio? Ella asintió sin añadir nada más. Lucas guardó unos segundos de silencio. El viento arrastraba hojas secas por sus pies. ¿Sabías que ese tipo fue denunciado por contacto inapropiado con menores? No sabía nada de eso. Yo solo necesitaba a alguien externo. Me sentía insegura. Lucas, eres muy reservado. Nadie sabe realmente cómo crías a Tomás. Lucas apretó los dientes. ¿Y por eso mandaste a un extraño a mi casa? ¿Lo dejaste hablar en privado con nuestro hijo? ¿A eso lo llamas observación imparcial? Paula no se echó atrás. Tomás es hijo de los dos. Tengo derecho a saber cómo vive. ¿Y crees que invadir su privacidad es la manera correcta? Ella cruzó los brazos. Si todo está bien, ¿por qué te preocupas? Si lo estás criando bien. Una pequeña evaluación no debería asustarte. Lucas soltó una carcajada amarga. ¿Qué planeabas? ¿Tenderme una trampa? ¿Grabarme? ¿Manipular al niño para que diga lo que tú querías escuchar? Paula no lo negó. Solo necesito pruebas suficientes para demostrar que Tomás estaría mejor conmigo a tiempo completo. La frase fue un cuchillo clavado en el pecho de Lucas. Dio un paso hacia ella, con la mirada encendida. ¿Estás tratando de quitarme la custodia? Sí. ¿Y para eso contrataste a un imbécil que tiene prohibido ejercer para meterse en la vida de nuestro hijo? Paula lo enfrentó con frialdad. ¿Sabes cuántas veces Tomás ha vuelto a casa diciéndome que no quiere regresar contigo? Porque tú lo llenas de mentiras. Porque le siembras dudas.
No, espetó ella. Porque te tiene miedo. Porque eres callado. Porque estallas fácilmente. Porque no se siente seguro. Lucas apretó la mandíbula. Soy su padre. No tengo que actuar como si todo fuera perfecto para que se sienta seguro. Trabajo. Me esfuerzo. Lucho por él. Y tú contratas a un espía. Llámalo como quieras. Ya tomé una decisión. Voy a recuperar a mi hijo. Y voy a ganar. Lucas no dijo nada más. Paula se giró. Volvió al auto. Encendió el motor y se marchó. El apartamento de Paula estaba en el 6º piso. Las paredes blancas y frías no tenían ni una sola foto familiar. Tomás estaba sentado en el sofá, aún con la mochila puesta. Paula preparó un cacao caliente. Lo dejó sobre la mesa y se sentó frente a él. Toma, cariño, dijo ella, con una voz suave como la niebla, pero una mirada inquisitiva. Tomás tomó la taza con timidez. Gracias, mamá. Paula cruzó los brazos. ¿Pasaste un buen día? Estuvo bien. ¿Estuvo bien? ¿Eso es todo lo que puedes decir después de estar con tu papá? Tomás bajó la mirada. Odiaba ese tipo de preguntas, donde cualquier respuesta estaba mal. Paula ladeó la cabeza y sonrió. ¿Tu papá habló de mí? Tomás negó con la cabeza. ¿En serio? ¿No dijo que yo los abandoné? ¿Que no te quiero? No, papá no dijo eso. Paula esbozó una sonrisa seca y se levantó. Sacó un sobre de un cajón. ¿Sabes qué hay aquí? El niño la miró, confundido. Son copias de correos que tu padre le mandó al abogado. En uno de ellos escribió, dudo que Paula tenga control emocional. Y eso podría dañar a Tomás. Se acercó y colocó el sobre en las piernas del niño. Léelo, para que sepas lo que tu padre realmente piensa de mí. Tomás no se atrevió a abrirlo. Temía ver esas palabras con sus propios ojos. Paula se agachó frente a él. Su mirada se suavizó, pero no era ternura auténtica. Hijo, sé que amas a tu papá. Pero tienes que entender algo, él tiene dos caras. Tomás murmuró. Papá no es así. Tú no lo sabes todo, lo interrumpió ella. ¿Sabías que tu papá me dejó cuando estaba embarazada? ¿Sabías que dijo, no estoy seguro de que ese bebé sea mío? Los ojos del niño se abrieron de par en par. Sí, lo dijo con su propia boca, continuó ella. Cada vez más cruel. En ese momento, lloré. Me dolió tanto que pensé en abortar. Pero me detuve. Porque al menos te tenía a ti. Y ahora él finge ser el padre perfecto. No, no lo creo. Paula frunció los labios y sacó el celular. Reprodujo un audio viejo. Una discusión. Y la voz de un hombre que Tomás reconoció como la de Lucas decía, no estoy seguro de que ese niño sea mío. ¿Y tú lo estás? Aunque el audio tenía interferencias. Tomás no dudó de la voz. Se quedó inmóvil. ¿Para qué te mentiría? Susurró Paula. Piensa, tu papá solo fue amable últimamente. Cierto. Antes ni siquiera se preocupaba por lo que comías o cómo te iba en la escuela. Tomás no dijo nada. Paula bajó el tono. Le tomó la mano. Solo quiero que sepas la verdad. No tienes que odiar a tu papá. Pero tienes que estar despierto. No dejes que te engañen. El niño murmuró. No sé qué pensar. Está bien, dijo ella. No voy a insistir. Pero mañana, cuando venga la trabajadora social, solo cuenta lo que realmente sientes. Por ejemplo, que tu papá te ha gritado. Que te ha ignorado. Tienes derecho a expresar lo que sientes. No tienes que fingir que lo amas solo porque los demás esperan eso. ¿Entiendes? Tomás respondió en voz baja. ¿Y si lo que digo lo pone triste? Paula lo miró fijamente. ¿Quieres que me quiten la custodia? El niño se quedó helado. Si me quitan a ti, no me queda nada, continuó ella. Tu papá puede tener otra pareja. Una casa grande. Un buen trabajo. Pero yo solo te tengo a ti. Su voz se quebró. Tenía lágrimas en los ojos. Pero Tomás no sabía si eran reales o parte del teatro. Solo sentía un peso enorme en el pecho. Como si llevara toda la vida de su madre sobre sus hombros. Asintió débilmente. Haré lo mejor que pueda. Muy bien, susurró Paula, acariciándole el cabello. Eres el único que me entiende. De vuelta en su casa. Lucas cerró la puerta con tanta fuerza que los cristales temblaron. Las manos le temblaban mientras encendía la laptop. Reprodujo un video de la semana anterior. En una escena, Rubén preguntaba, si tu papá guarda silencio durante días, ¿piensas que está enojado? Tomás respondió, papá solo está cansado. Rubén lo interrumpió. El silencio también es una forma de tensión. ¿Te hace sentir inseguro? Tomás no respondió. Lucas apretó los puños. Paula había sembrado en la mente del niño pensamientos distorsionados y luego había contratado a alguien para reforzarlos. Eso no era una evaluación, era un ataque. Esa noche, Lucas se encontró con Sergio en un pequeño bar del barrio Lavapiés. Sergio llegó acompañado de una amiga, Clara Varela, experta legal en derechos de la infancia. Lucas relató todo el caso, desde Rubén hasta Paula.
Clara frunció el ceño. Si Paula realmente contrató a Rubén y él se acercó a tu hijo sin tu consentimiento. Eso es una violación grave a la privacidad y a la seguridad de un menor. Lucas se recostó en la silla. Exhausto. Ya fui a la Guardia Civil. Se negaron a abrir expediente porque dicen que no hay pruebas suficientes. Clara respondió. Necesitamos confirmar el papel de Paula en todo esto. Si tienes alguna prueba de que ella contrató directamente a Rubén, podríamos demandar. Pero, Lucas la interrumpió. ¿Qué tengo? Aparte de una confesión a medias hecha en medio del patio del edificio. Clara suspiró. Entonces, por ahora, guarda todas las pruebas técnicas. Si Rubén vuelve a acercarse a Tomás, grábalo. Cualquier llamada de un número desconocido, grábala. Esto no es solo una disputa de custodia. Esto es un caso de manipulación psicológica infantil. Sergio intervino. Puedo ayudar a asegurar la computadora de Tomás. Pero si Paula está colaborando en secreto con Rubén, el riesgo de que el niño siga siendo manipulado es altísimo. Lucas bajó la cabeza. Sentía una impotencia que lo aplastaba. Ella fue alguien en quien confié, murmuró. Y ahora está involucrada en algo tan sucio. Clara no lo consoló. Solo dijo con frialdad. Esto es un campo de batalla. Lucas. Y te están empujando al bando débil. Al llegar a casa, Lucas encontró una hoja de papel doblada metida bajo la puerta. La abrió. No intentes cambiar las reglas del juego. El que va a perder eres tú. No nosotros. Sin firma. Sin huellas. Pero la caligrafía inclinada y delgada era idéntica a la de Paula. Lucas arrojó el papel a la chimenea. Las llamas lo consumieron, pero no lograron extinguir la rabia ni la soledad que lo carcomían. Tomás había regresado el día anterior. Esa mañana, Lucas lo despertó con un beso suave en la frente. El niño apenas abrió los ojos y se giró con desgano. Sus párpados estaban marcados por ojeras, llevaba días durmiendo mal. Desayuna, hijo. Te llevo a la escuela, dijo Lucas con dulzura. Tomás asintió levemente. No sonrió. No preguntó como siempre, ¿te fue bien en el trabajo hoy? Papá, esa frase nunca llegó. Al mediodía, Lucas llamó a Sergio. Quiero que revises todo el sistema en la computadora de Tomás. No creo que todo termine con ese enlace de la encuesta. Sergio condujo hasta allí esa misma tarde. Improvisaron un taller en la cocina, corrieron las cortinas. Montaron una mesa. Abrieron la laptop. Sergio conectó un disco duro externo y empezó a teclear con agilidad. Este sistema tiene una línea de código que permite activar la webcam sin que se encienda la luz de grabación. Lucas exclamó. ¿Sigue enviando datos cada 3 horas? Sergio asintió. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces alguien pudo vernos. Mientras comíamos, dormíamos, hablábamos. Exactamente. Ambos quedaron en silencio durante unos segundos. Sergio continuó. Encontré un archivo temporal llamado record_call1, break. Es una grabación de videollamada. Se escuchan claramente las voces de Tomás, y la tuya. Lucas frunció el ceño. Confundido. Sergio explicó. No, esta grabación está manipulada. Hay huellas de ensamblaje. La frecuencia en 1800 Hz no coincide. Es una técnica de edición para unir palabras sueltas y formar frases. Lucas reprodujo el audio. Su supuesta voz decía. Ya no te necesito. Deberías irte con tu madre. Lucas gritó. Jamás dije eso. Lo sé, pero si presentan esta grabación en un juicio sin análisis forense de audio, todos lo creerán. Lucas se agarró la cabeza con desesperación. Es una trampa doble. Primero inducen a Tomás a declarar. Luego crean pruebas falsas para confirmar. Sergio asintió. Muy bien planeado. Esa misma noche, Lucas redactó una denuncia formal dirigida a la Agencia de Protección del Menor de Madrid, adjuntando todas las grabaciones y el informe técnico de Sergio. La envió por el sistema electrónico y también entregó una copia impresa con la palabra, urgente, en mayúsculas. 3 días después, recibió una respuesta por correo electrónico. Solicitud rechazada. Actualmente no se cuenta con pruebas suficientes para determinar una violación penal. Se recomienda contactar con el órgano judicial o con un perito forense digital para obtener pruebas complementarias. Lucas golpeó la mesa con fuerza. ¿Qué esperan? ¿Un secuestro? Sergio habló en voz baja. Necesitamos una prueba irrefutable, un vínculo directo o un error de Rubén. Lucas recordó. La pluma. La estilográfica que Rubén había olvidado. Corrió a revisar su bolso. La encontró. Una Montblanc negra con bordes dorados. La tapa estaba algo suelta. Se sentía diferente. La giró con suavidad. La tapa se desprendió. Dentro había una pequeña ranura. Lucas extrajo un objeto minúsculo. Del tamaño de una uña, una tarjeta microSD. Él y Sergio se miraron.
Podría ser el archivo fuente, susurró Lucas. No es seguro. Pero si lo es. Esto es lo que necesitamos. Sergio insertó la tarjeta en un adaptador y la conectó a la laptop. Solo apareció un archivo, privado/RAS. Dentro había 7 audios en formato MP3, 3 videos MP4 y un documento PDF titulado cliente/paulaguerrero.pdf. Lucas temblaba. Pero aún no lo abría. Sergio advirtió. Primero hagamos una copia. No podemos correr riesgos si contiene malware. Lucas asintió, mientras el sistema copiaba los datos. Salió al balcón a respirar. Las farolas de la calle brillaban difusas entre la niebla nocturna. Se apoyó en la pared, con el pecho apretado. Un sonido breve. Ping. Lo hizo girar. Sergio llamó. Está listo. Pero no lo abras aún. Voy a verificar el hash MD5 para asegurar que no haya alteraciones. Lucas regresó y se sentó. El corazón le latía con fuerza. Una luz tenue brillaba al fondo del túnel. Pero no se atrevía a confiar. Porque tal vez, todo era otra trampa. Esa noche, sentado en la cama, Lucas miraba fijamente la puerta entreabierta de la habitación de su hijo. La luz tenue de la lámpara infantil se filtraba al pasillo. El tic-tac del reloj martillaba su mente como un mazo. Desde que hallaron la tarjeta de memoria en la pluma, Tomás empezó a comportarse diferente. No con miedo, ni pánico. Era algo peor, se volvió distante. Ya no se sentaba junto a Lucas al ver películas. Ya no preguntaba, ¿te fue bien en el trabajo hoy? Papá, ¿vamos al parque este fin de semana? Ahora solo había miradas desconfiadas. Gestos contenidos y preguntas extrañas que helaban la sangre. La noche del viernes, mientras cenaban, Tomás lo miró fijamente durante un largo rato. Lucas dejó los cubiertos. Tomás, mírame. El niño alzó la mirada. Sobresaltado. ¿Tienes miedo de mí? Tomás apretó los labios. No. Entonces, ¿por qué me preguntas eso? Porque, me dijeron que debía aprender a identificar emociones. Incluso las que tenía cuando era más chico. Lucas se sentó. Se tomó la cabeza entre las manos. ¿Quién te dijo eso? ¿Otra vez Rubén? Tomás no respondió. A la mañana siguiente, al sacar la moto del edificio, Lucas vio a su hijo parado contra la pared, con los brazos apretando su mochila y una mirada que parecía temerle a algo invisible. Sube a la moto, hijo, dijo Lucas con voz suave. Tomás se acercó. Dudó un segundo antes de sentarse en el asiento trasero. Cuando Lucas fue a ajustarle el cinturón, el niño se echó levemente hacia atrás. Estoy bien, susurró Tomás. Lucas se quedó inmóvil. Sintió como si alguien le apretara el corazón. Su hijo le tenía miedo. No era miedo a los gritos. No era miedo a un castigo. Era miedo inducido. Miedo sembrado en su mente con la idea de que su propio padre no era un lugar seguro. Ese día, después de dejar a Tomás en la escuela, Lucas regresó a la oficina de Sergio. Sergio seguía recuperando archivos de la tarjeta de memoria mientras suspiraba. Al niño lo están reprogramando poco a poco. Él siembra la semilla, sin forzar, solo guiando. ¿Qué más viste en los archivos de ayer?, preguntó Lucas. Hay un fragmento donde Rubén le pregunta, si tu papá te mira sin decir nada, ¿te pone nervioso? Luego le reproduce una grabación antigua tuya llamando a Tomás sin mirarlo. Y le dice, eso es silencio controlador. Puede causar daño psicológico. Lucas golpeó la mesa con fuerza. Estaba escribiendo un correo. Eso no tiene nada que ver con manipulación. Nadie te preguntará eso, replicó Sergio con tono gélido. Solo querrán saber cómo lo siente él. Y si es guiado mal, su testimonio puede destruirte en el tribunal. Lucas se tomó la cabeza entre las manos. ¿Qué se supone que haga? ¿Decirle que lo están manipulando? ¿Qué es una trampa? Tiene 10 años. Sergio ya ni siquiera sabe que es real. Esa tarde, Lucas decidió escribir una carta a mano. Ya no confiaba en correos electrónicos ni mensajes digitales. La primera carta fue dirigida al director Ernesto Luján, quien solía autodenominarse el guardián de la pureza educativa. Estimado señor director, yo, Lucas Ortega, padre del alumno Tomás Ortega Guerrero, me dirijo a usted para exponer un hecho grave. El día 3 del presente mes, un individuo que se identificó como orientador escolar, Rubén Sanz Guerrero, ingresó a mi domicilio y mantuvo una conversación privada con mi hijo durante casi una hora sin mi autorización. Esta persona usó una identidad falsa, documentos manipulados y mostró indicios de estar interfiriendo psicológicamente en la percepción de mi hijo de manera sistemática. Solicito que la escuela confirme toda su plantilla de personal y que se investigue si algún miembro del equipo ha proporcionado información de alumnos a personas ajenas. Estoy dispuesto a entregar todo el material necesario en caso de ser requerido. Atentamente, Lucas Ortega. Imprimió 3 copias y las envió al director.
al consejo de padres y al departamento de orientación escolar. Pasó una semana, sin respuesta, ni un correo, ni una llamada. Lucas fue a la escuela para hablar directamente con el director Ernesto Luján. La secretaria le pidió que esperara. Media hora después, salió la maestra de Tomás. Bajó la cabeza y le habló en voz baja. Lo siento, el director no puede atenderlo hoy, pero puedo transmitirle su mensaje si desea. Lucas la miró. Serio. No he venido a transmitir mensajes. Vine a preguntar por qué alguien invadió la vida de mi hijo y nadie se responsabiliza. La maestra vaciló. La escuela no tiene registros de ningún Rubén. Además, no podemos controlar las relaciones externas de los alumnos. ¿Cree que estoy culpando a la escuela? Gruñó Lucas. Le estoy advirtiendo. Alguien está manipulando al niño. Y si no fue desde dentro. Alguien facilitó acceso. Esto no es un malentendido cualquiera. La docente bajó la mirada. Entiendo, lo reportaré. Lucas se marchó, con los puños cerrados, sintiendo que se había estrellado contra una pared invisible. Esa noche, al ordenar el escritorio de Tomás, encontró una pequeña hoja con la letra del niño. Si no quieres que yo hable, ¿es porque escondes algo? Firmado, Tomás Ortega G. Lucas se dejó caer al suelo. Ya no sabía qué hacer. Había creído que el amor bastaba para mantener a su hijo cerca. Pero ahora, la duda había sido sembrada con palabras medidas. Y cada día, ese padre estaba perdiendo a su hijo. Poco a poco, el nuevo mes comenzó con una carta fría del despacho de abogados de Paula. Lucas sostuvo la demanda entre las manos, con los ojos fijos en el encabezado. Solicitud de traslado total de la custodia del menor Tomás Ortega Guerrero a su madre biológica. La señora Paula Guerrero Ruiz. Cada palabra era una puñalada en el pecho. Adjunto al expediente, venía una evaluación psicológica repleta de expresiones manipuladas. El menor muestra signos de ansiedad latente al referirse a la figura paterna. Material recolectado en conversaciones no formales confirma indicios de inestabilidad en el entorno doméstico. El apéndice lo dejó helado, un archivo de audio. Sergio, sentado frente a él, presionó play. La voz de Lucas decía: ya no te necesito. Deberías volver con tu madre. Lucas apretó los puños con fuerza. Sergio guardó silencio un largo rato. Luego soltó un suspiro. Pero para los demás, para los abogados, para el juez, si eso es todo lo que escuchan. Lucas se levantó bruscamente, tirando la silla. No me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a sacar todo esto a la luz. ¿Con qué? Le interrumpió Sergio. El tribunal tiene una evaluación fabricada. Una grabación falsa y un niño cuya conducta ha cambiado. Para ellos. Ya perdiste. Lucas se sostuvo la cabeza, murmurando. No tengo más que escaneos. Una grabación borrosa de cámara, y un hijo que empieza a dejar de creer en mí. Esa noche, en su pequeño apartamento, Lucas desplegó todos los documentos sobre la mesa. Observó los expedientes, las fotos tomadas en secreto por Rubén, las grabaciones manipuladas y hasta los garabatos infantiles donde Tomás escribía sobre emociones negativas. Se sentía como un acusado expuesto en la plaza pública. Y los acusadores eran la mujer que una vez amó, y el niño que amaba más que a su vida. Desesperado, llamó a Marcos Quintana, su abogado en el antiguo proceso de divorcio. Marcos, necesito que retomes mi caso. Hubo una pausa. Marcos respondió con voz medida. Lucas, revisé los documentos. Sinceramente, estás en una posición muy desventajosa. Ellos tienen informes, evaluaciones de supuestos expertos. Tú no tienes pruebas legalmente válidas. Tengo evidencia. Tengo audios donde Rubén induce a Tomás. Tengo la tarjeta de memoria. Tengo el clip donde falsifican mi voz. Eso no servirá sin un peritaje forense independiente. Y eso requiere tiempo y dinero. Lucas se dejó caer en la silla. Agotado. Pediré préstamos. Venderé la moto. Haré lo que sea. Marco suspiró, suavizando el tono. Lucas, el tribunal dictará medidas provisionales en 2 semanas. Si para entonces no presentas pruebas verificadas, Tomás será trasladado con su madre durante el proceso. Lucas guardó silencio. Esa noche no durmió. Sentado junto al escritorio, la tenue luz amarilla iluminaba su rostro demacrado. Tomó la pluma estilográfica que Rubén había dejado. La giró en sus manos. Ese objeto había sido el único error de su enemigo. Recordó la última vez que lo vio, los ojos fríos como cuchillas. Ese apretón de mano sin alma. Y aquella frase como un veredicto. El niño ya me lo contó todo. Incluso sobre su madre. No era una frase. Era el inicio de una ejecución. Lucas abrió la tapa una vez más. Esta vez, sus dedos notaron un borde de plástico más suelto de lo normal. Alzó la tapa. No había nada, pero vio un pequeño sello mal pegado.
como si algo hubiera sido abierto y vuelto a cerrar. Usó un clip y, con cuidado, detectó otra ranura más profunda. Y ahí, algo brilló bajo la luz. Una segunda tarjeta microSD. Lucas no podía creerlo. Le temblaban las manos mientras la conectaba al ordenador. Apareció una carpeta, RSG audio privado. Dentro, 3 archivos .wav, un clip MOV y un documento, docs. Aún no los abrió. No en ese momento. No con la mente nublada y el corazón a punto de estallar. Solo supo una cosa, si eso contenía más verdad. No era un milagro. Era la consecuencia de la arrogancia del enemigo. Y si resultaba ser otro engaño. Un nuevo señuelo vacío. Lucas no sabía cuánto más podría resistir. Desde la reja del colegio. Vio a su hijo alejarse. Esos hombros pequeños, ya cargaban demasiadas cosas que no le pertenecían a su infancia. Y Lucas sabía que no le quedaba tiempo. Ya en su oficina, con las manos temblorosas, insertó la tarjeta recién hallada. La luz cálida del escritorio iluminaba cada rostro congelado en la pantalla. Sabía que ese era el momento más importante de su vida. A su lado, Sergio observaba los datos recuperados con total concentración. Aquí está, dijo Sergio, con voz baja pero cargada de emoción. Una grabación de más de 5 minutos. Registra la conversación entre Rubén y Tomás. Lucas presionó play. La voz inocente de su hijo llenó la habitación, entremezclada con el tono frío y calculado de Rubén, que intentaba guiarlo para obtener respuestas convenientes. ¿Recuerdas alguna vez que tu papá se haya enojado? Cuéntame con precisión cómo te sentiste, decía Rubén. Me asusté. Papá se quedó callado mucho rato y no sabía qué pensaba. Respondió Tomás con voz temblorosa. Sergio reprodujo luego un video nítido, en el que Rubén imitaba la voz de Lucas, ensamblando frases ofensivas y crueles, diseñadas para destruir la imagen de un padre amoroso. Lucas sintió que la sangre le hervía. Pero también algo más crecía en su pecho, esperanza. Por fin tenía pruebas para defenderse. Y aquí añadió Sergio, mostrando un documento digital, un comprobante de transferencia desde la cuenta de Paula. Con la nota, entrevista confidencial sin dejar rastro. Lucas se quedó helado. La verdad comenzaba a revelarse. De inmediato llamó a su nueva abogada, Marta, una mujer perspicaz y con años de experiencia. Recomendada por Sergio. Marta escuchó todo con atención absoluta, anotando cada detalle. Ya tenemos pruebas irrefutables. Lucas, prepararé el expediente. La próxima semana iremos a los tribunales. Finalmente, el juzgado suspendió la demanda de Paula y ordenó abrir una investigación formal por violación de datos personales de un menor. Días después, en el domicilio de Rubén. Rubén estaba encendiendo su computadora cuando unos golpes fuertes retumbaron en la puerta. Policía de Zaragoza. Abra la puerta. Orden de registro. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta fue derribada. 3 agentes entraron. Lo esposaron de inmediato. Estaba iniciando sesión en la cuenta de una niña de 11 años en Sevilla, gritó un técnico policial. El registro reveló múltiples cuentas falsas. Documentos de vigilancia a redes sociales de otras 7 familias. Principalmente madres solteras y menores de edad. Rubén no pronunció palabra. Sabía que estaba acabado. Tribunal de la Ciudad, sala 6, 9:30 de la mañana. El ambiente en la sala de audiencia, aunque a puertas cerradas, era tenso como una cuerda al límite. Paula se sentaba en el banco de la parte demandante. Llevaba una camisa blanca, el cabello recogido, la mirada esquiva, sobre todo hacia Tomás. Frente a ellos, la jueza Ana Martínez, severa y firme como el mazo que sostenía. Tras más de 2 meses de investigación, por fin se abría la audiencia para esclarecer quién había desatado aquella pesadilla. La jueza golpeó el mazo. Damos inicio. El fiscal se puso de pie. Señoría, tras peritajes electrónicos, testimonios y, especialmente, el análisis de las cuentas falsas controladas por el acusado Rubén González, hemos determinado que las acusaciones de la señora Paula carecen de fundamento. Toda evidencia fue inducida, manipulada o sugerida por un tercero, el señor Rubén González. La abogada de Lucas se levantó. Señoría, mi cliente ha sufrido daños graves a nivel emocional y reputacional. El menor, Tomás, fue forzado a recordar y repetir falsedades sobre su padre. E incluso su cuenta personal fue intervenida por el acusado Rubén. La jueza miró fijamente a Paula. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Señora Paula. Paula bajó la mirada, la voz temblorosa. Yo creí que así protegería a mi hijo de un posible maltrato. La jueza la interrumpió. Usted creyó, pero no verificó. Y el resultado fue un niño aislado, vigilado como un prisionero digital, y un padre difamado ante la ley. El silencio se apoderó de la sala. La jueza alzó la voz para dictar sentencia.
Tras analizar el expediente, este tribunal suspende en su totalidad la demanda de Paula Gómez contra el señor Lucas Ortega, padre biológico del menor Tomás Ortega Guerrero. Asimismo, este tribunal ordena la apertura de una causa penal independiente contra el acusado Rubén González por usurpación de identidad, acceso ilegal a datos personales de un menor, incitación a declarar falsamente y manipulación de información sensible con el fin de alterar la conducta del niño. Tomás será incorporado a un programa de apoyo y recuperación psicológica bajo la supervisión de un profesional independiente. Finalmente, el Ayuntamiento de Zaragoza declara suspensión temporal de la custodia materna durante 12 meses. Obligación de asistir a un programa de reeducación psicológica sobre conducta controladora y paternidad tóxica, con duración de 26 semanas. Al finalizar dicho periodo, la revisión del régimen de custodia dependerá del informe del Área de Bienestar Social. Lucas no celebró. Tomás tampoco habló, pero al salir del juzgado, el niño miró a su padre y preguntó: ¿puedo borrar todas mis cuentas antiguas? Quiero empezar de nuevo. Lucas sonrió. A partir de ahora, todo lo que hagas será por ti, no porque alguien te lo imponga. Y por primera vez, Tomás asintió como alguien que acababa de recuperar su nombre. Nadie más tendría derecho a hablar por él. En los días siguientes, Tomás comenzó su terapia con la doctora Elena Morales, especialista en traumas infantiles con años de experiencia. La doctora lo recibió con suavidad, ayudándolo poco a poco a abrir su corazón y recuperar su confianza. Una tarde, Lucas participó en una de las sesiones. Estoy muy preocupado por Tomás, confesó. Antes era alegre, ahora está callado, distante. La doctora Elena asintió. Eso es totalmente normal, Lucas. Tomás ha pasado por una manipulación emocional profunda, pero con el amor de su padre y apoyo profesional, tu hijo sanará. Lucas miró a Tomás, que dibujaba en la sala de juegos. Su corazón se llenó de esperanza. Gracias, creo en eso. Padre e hijo se mudaron a un nuevo apartamento cerca del parque. Cada mañana salían juntos en bicicleta, compartiendo risas entre árboles y caminos. Tomás volvió a escribir en su diario. Un día, dibujó un personaje con armadura y escudo, acompañado de una frase: el guardián de la verdad. Una noche, mientras Lucas leía, Tomás le preguntó: papá, si algún día me preguntan sobre ti, ¿puedo contarlo todo? Lucas le apretó la mano y sonrió. Siempre tienes derecho a decir la verdad, con quien sea. Lucas y Tomás entraron al nuevo apartamento. Estaba lleno de luz natural, con aroma a flores entrando por la ventana entreabierta. Era un nuevo comienzo, muy distinto de los días grises y sofocantes que dejaron atrás. Papá, este lugar es hermoso, exclamó Tomás, los ojos brillantes. Lucas le acarició el hombro con ternura. También lo creo, hijo. Este será nuestro hogar, un lugar donde viviremos en paz. Al día siguiente salieron al parque. Las risas de Tomás llenaban el aire, como una melodía alegre que ahuyentaba todas las sombras del pasado. Montaron bicicleta. Tomás aprendía a mantener el equilibrio y Lucas lo observaba con ojos llenos de esperanza. Por la tarde, ya en casa, Tomás abrió su nuevo diario. Dibujó cuidadosamente a un hombre con armadura, escudo en mano, un símbolo de protección y verdad. El guardián de la verdad, leyó en voz alta. Lucas sonrió. Tú eres el guardián de tu verdad, y yo siempre estaré a tu lado. Un día, caminando juntos por el lago del parque, Tomás miró a su padre y preguntó: papá, ¿puedo contarle a mis amigos sobre ti? Lucas lo abrazó con fuerza, sonriendo con todo el corazón. Siempre, hijo, siempre tienes derecho a contar la verdad. Tomás respiró hondo. Sus ojos brillaban. Tú eres el guardián de mi verdad. La vida poco a poco volvió a llenarse de luz. La libertad y la confianza regresaron al corazón de ambos. Porque aunque el pasado fue doloroso, la verdad y el amor son fuerzas invencibles. Esta historia demuestra el poder de la verdad y el amor para superar incluso las pruebas más oscuras. A pesar del daño y la manipulación, la sinceridad y la perseverancia de un padre permitieron que su hijo sanara y recuperara la fe. También nos recuerda mantenernos alerta ante las malas intenciones, y jamás rendirnos ante la adversidad. Al final, la justicia siempre puede triunfar si defendemos con firmeza la verdad y el vínculo más sagrado, el del amor. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.